nuevos por su voluntad. Y vamos a predicar. Aquí consta es de la voluntad de Dios. Y habíamos hablado, no es lo que usted quiera, sino lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Entonces, ¿puede alguno contradecir a Dios? Nadie. Nadie puede contradecir a Dios. Nadie puede decir que haga Dios y que no haga Dios. Por eso, qué importante a veces es aprender a orar, porque a veces es como que si nosotros fuéramos a darle órdenes a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces debemos de aprender a orar. Por eso dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Siempre es la voluntad de Dios primero. Siempre tiene que ser así. No debemos de contradecir. Recordamos un pasaje bíblico, un texto bíblico de Job, que él dice: ¿quién puede altercar contra Dios? ¿Quién podrá altercar contra la voluntad y con lo que Dios quiere hacer? ¿Acaso el barro le dirá al alfarero: no me hagas así, digamos? El barro, ¿será que le va a decir: bueno, alfarero, así no me gusta, a mí no me gusta así? No, es el alfarero el que domina la arcilla. Entonces la voluntad es del alfarero, no es de la arcilla. La arcilla tiene que dejarse dominar como quiere el alfarero. Y como dice en Romanos 9:20, también nos dice muy claro. Busquémoslo, por favor, tengan palabra, porque hoy vamos a dar un paseo por la Biblia. En el nombre poderoso de Jesucristo, vamos a Romanos. Téngalo ahí muy presente, Romanos 9. Mire lo que dice la palabra, 9:20. Gloria a Dios. Respondo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro, al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿Cierto? Gloria a Dios, pueden tomar asiento. La gloria para el Espíritu Santo. Entonces ahí está diciendo: ¿será que ¿quién le puede decir? ¿Quién le puede pedir cuentas a quién? ¿Quién le puede pedir cuentas a Dios? Pero yo le digo en esta hora de la mañana, ¿será que en algún momento usted ha sentido que le ha pedido cuentas a Dios? Sí. Aún yo he escuchado, y no quiero decirte que yo ore maravillosamente. No, yo tengo errores también en mi oración. Delante del Señor tengo oraciones que a veces yo digo: Señor, Dios mío, como que estoy pidiendo mal. Sí. Pero uno se ha dado cuenta que hay personas también que en medio de las oraciones es como que se le pidieran cuentas a Dios. Le están reclamando a Dios. Y no es así, no debe de ser así. Gloria al Señor. Entonces aquí está diciendo: ¿será que el barro le va a decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? He escuchado a personas: es que usted, Dios, ¿por qué me hizo así? Con estas orejas, con este pelo así, muy gordo, muy flaco, muy alto, muy bajo. ¿Ha escuchado eso o no ha escuchado eso? ¿O no? No sé por qué. De verdad, porque somos desde ese ángulo personas desagradecidas con Dios. Desagradecidos. El que es gordo quiere ser flaco. El que es flaco quiere ser gordo. El blanco quiere ser de color. El de color blanco. ¿Sí o no? El que tiene pelo quiere no tenerlo. Y el que no tiene quiere tenerlo. Así es, ¿no? De una u otra manera, entonces vamos a reclamarle a papá Dios, a decirle: ¿por qué? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué permitiste esta nariz? ¿Por qué permitiste estos dientes? ¿Por qué permitiste mis pies así? ¿Por qué mi caminar? ¿Por qué mi ver así? Todo reclamándole a Dios. Y no debe de ocurrir así. No debemos. Antes deberíamos de agradecer. ¿Cuántas personas quisieran tener lo que usted tiene y no lo tienen? Entonces es mejor decirle: Señor, enséñame a ser agradecido con lo que ya hiciste conmigo y lo que estás haciendo y con lo que vas a hacer conmigo. Enséñame a agradecer, pero no entre a contradecir a Dios. No contradiga a Dios, porque usted va a perder el tiempo. Igual Dios no va a ceder a lo que usted haga, por más berrinche que haga. Antes peligra es un betazo. En Santiago 1:18, que es la plataforma directamente para este mensaje, en esta versión, nueva versión internacional, dice: por su propia voluntad nos hizo nacer, mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Nuevamente, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación.
Gloria a Dios. En primer punto vamos a ver que está diciendo de su voluntad. ¿De cuál? ¿De la de nosotros? No, de la de Dios. De su voluntad, o sea, su deseo, o sea, lo que Él quiso, porque Él quiso. Decíamos, ¿quién podrá contradecir a Dios? Nadie puede contradecir a Dios, ninguno. Por más berrinche que haga acá, en medio de una prueba, Dios seguirá siendo Dios. Así usted diga, no es que yo me peleo con Dios, Dios seguirá siendo Dios. El que pierde es el hombre. El ser humano es el que pierde, mi hermano. ¿Aló? ¿Estamos o no estamos? No se levante contra el Señor. No se levante. ¿Cuántas personas que han corrido el riesgo que cuando se levantan contra Dios, trágicamente les va mal, ¿cierto? Les va muy mal. Les va pésimo. Pésimo. Es mejor estar del lado de Dios que en contra de Dios. Dice la palabra que duro es caer en la mano de Dios. Duro es caer en la ira del Señor. Dios nos libre, gloria al Señor. De su voluntad nos hizo. La palabra es muy clara, que de su voluntad. Es que yo no pedí venir, es que usted no existía. Muchas personas dicen, es que yo no pedí venir, es que yo no pedí estar aquí, es que yo no pedí esa familia, es que yo no pedí, yo hubiese querido la familia tal, la familia fulanita. Es que usted no existía. La voluntad de Dios fue crearte, enviarte a la familia X, Y, ahí, agradece. ¿Cuántos no tienen papá, ni mamá, ni familia? Desafortunadamente. ¿Cuántos quisieran que al menos, entre comillas, perdonen mamitas, pero a veces la juventud dice, es que mamá sí frega, sí friega, sí molesta. Pero ¿cuántos quisieran tener una mamá al menos que te dijera algo? Y no la tienen. Un papá al menos que sea como sea, estuviera por allí, que usted dijera, tengo papá. Así papá no sea el mejor papá, así no sea la mejor mamá. ¿Cuántos quisieran tener hermanos, hermanas también, cierto? ¿Cuántos quisieran tener hijos? De una u otra manera, mis hermanos, por la voluntad de Él nos hizo. En Isaías 43:7 es muy clara la palabra, es muy clara, y vamos a verlo, por favor. Isaías, para que usted vea que en la voluntad de Dios estuvo aquello. ¿Y quién puede contradecir a Dios? No éramos ninguno. Dice en esta versión, trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. En la voluntad de Dios, ¿qué estuvo? Hacernos, crearnos, hacernos y formarnos. En la voluntad de Dios estuvo. Usted no era, yo no era, ninguno éramos. Él le nació crearnos, hacernos. ¿Y qué más? Formarnos. Bendito sea el nombre de Dios. En su voluntad, y en su voluntad estuvo escogernos. Usted no escogió a Dios, usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Alabanzas a Dios. La palabra lo dice en Juan 15:16. Por favor, vaya a Juan 15:16. Es muy clara la palabra. Aquí vamos a ver la palabra porque no quiero que digan, no es que el pastor se está inventando las cosas. No, por favor, vamos ahí. Es muy clara la palabra. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice? No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Así que qué bendición sentirse de que Dios nos alcanzó. Yo le digo a Dios, gracias por alcanzarme, porque a los 23 años iba desfrenado hacia una muerte, hacia una perdición, cansado. Yo les digo, a los 23 años yo estaba cansado de vivir, estaba cansado y quería un nuevo estilo de vida. Pero mi estilo de vida, a la manera mía, de la carne, yo quería irme lejos. Yo pensaba por allá Villavicencio, pensaba que era lo más lejos. Sí, que yo me podía ir para empezar una vida nueva, olvidarme de todo mundo. Pero bendito Dios que la vida nueva que Dios estaba ya pensando darme no era la que yo pensaba, sino otra, la espiritual. Y me alcanzó Dios. Afortunadamente y oportunamente me alcanzó mi Padre. Es como ustedes. Yo creo que Dios los alcanzó de una u otra manera, los alcanzó. Él los escogió. Él te escogió, no tú a Él.
Grábese eso de una u otra manera, mis hermanos, por su voluntad, por su voluntad. Porque en medio de toda nuestra voluntad en muchas ocasiones decimos, oigan bien, decimos, es que yo no hubiera conocido mejor de Dios. Así a veces ha ocurrido en la vida cristiana, mis hermanos. Hemos puesto por tropiezo la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Que si alguno dice, es que si yo no hubiera conocido de Dios, si yo no estuviera en una iglesia, ¿qué no estuviera haciendo? Ay, si yo no tuviera un poquito de temor de Dios, se pelea con el cónyuge, con la pareja. Ay, si yo no tuviera un poquito de temor, ahora mismo me voy a buscar a otro o a otra y desahogarme. Entonces se pone en piedra de tropiezo, como piedra de tropiezo, el evangelio del Señor. Como que Dios es el culpable de que tú te sientas, entre comillas, privado de libertad. No es así. No es así, mis hermanos. Él te escogió, agradece. Ahora por su voluntad decidió amarnos. ¿Cuántos hemos oído Juan 3:16, cierto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él escogió en su voluntad amarnos. ¿Será que nosotros nos merecíamos amarnos en lo que andábamos, como andábamos, de la manera que andábamos, lejos de Él? Todo lo contrario, haciendo y deshaciendo, llevándole toda la contraria a Dios, porque así éramos. Así era el viejo hombre. Aún en el camino de Dios peleamos contra la desobediencia para poder obedecer a Dios. Le llevamos la contraria y aún así Dios dice, te amo, hijo. Te amo, hija. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo es el amor de Dios? Dios te ama. Porque decir que nosotros amamos a Dios, qué difícil es. Muchos pronunciamos por fe que yo amo a Dios. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a Dios? De verdad, muchos vamos a decir, sí, yo amo a Dios. Pero según el estándar de Dios, lo que es amar a Dios sería obedecer, entre otras palabras. Obedecer a todo lo que Dios está mandando. Y si vamos a calificar siquiera del 1 al 10, ni siquiera estamos en el 2 obedeciendo. ¿Aló? ¿Cierto? Ni siquiera estamos en el estándar del 2 obedeciendo la palabra del Señor. Y así decimos que amamos a Dios, llevándole toda la contraria. Dios nos escogió amarnos. Y es tremendo lo que dice incluso ahí en Juan 3:16, que dice que no nos perdamos, para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En su voluntad está no perder, que no nos perdamos. Me voy en contra de aquellas personas que dicen que Dios creó a algunas personas para que se pierdan. No, Dios no creó a ninguno. Por eso dice, amó al mundo, a todos, no a unos cuantos. A todos Dios amó. No, pero es que hay algunos que por más de que les prediquen se fueron sin Cristo y se perdieron. Eso Dios los creó para perdición. No. Dios no ha creado a ninguno para perdición. Es como decir que Dios te levantó a ti para que maldigas. No, qué error, qué equivocación. Usted ha sido levantado en Cristo es para bendecir aún a pesar de que usted le maldiga. Sí. Entonces a ninguno, por más malo que sea la persona, por más criminal, violador, el más exagerado, aún así Dios lo ama. Y Dios está con la expectativa de que ese hombre, esa mujer se levante y ¿qué pasa? Y se arrepienta y entre al cielo. Entre al cielo. Amén. Entonces ninguno está creado para perdición. Dios no quiere que se pierda ninguno. Pero es que la palabra dice que algunos fueron predestinados para perdición. Notemos algo, predestinados. Y veamos también la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, de que Dios ya conoce. Una vez que Dios te formó, Dios sabe cuál va a ser el final de ti. Vas a ver de que del que carga la Biblia, si al final de todo y en el último segundo va a negar a Dios y se va a perder. O el más malo que al final de todo, en el último segundo, se va a arrepentir de corazón y se va a salvar. Dios sí conoce, y a ese conocimiento que tiene Dios, sabiendo cuál es el final de cada persona, desde que Dios dijo lo haré hasta que tenga que irse, Dios sí ya sabe. Y a tal persona que ya Dios, sabiendo que al final se va a perder, Dios le llama predestinación. Predestinación. ¿Estamos o no estamos en esta hora de la mañana? ¿Qué dice en 2 de Pedro 3:9? Por favor, léalo. 2 de Pedro
Más adelante de Santiago, ahí, cerca. Segunda de Pedro 3:9, mire lo que dice la palabra y es muy clara. En esta versión dice así, es la siguiente manera: el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando está diciendo nadie perezca, es nadie. Les he dicho más de una vez que he tenido que tocar este versículo. ¿Qué hubiese pasado en unos años atrás si Dios hubiese venido? Pues me había perdido. Y les digo y les comento, ¿qué tal si Dios hubiese venido en esta mañana? ¿Usted estaba listo para irse con Él? ¿Qué había ocurrido si ayer hubiese venido el Señor? Si millones y millares de personas hubiesen desaparecido. ¿Qué había ocurrido? ¿Se había quedado usted? ¿Se había ido en el arrebatamiento? Ahí vemos la misericordia de Dios. Porque dicen, es que eso viven diciendo que Jesucristo viene, que Cristo viene, que el arrebatamiento vienen diciéndolo hace años, milenios, 2 milenios ya. Vienen diciendo que Cristo viene y todavía no ha venido. Parece que fuera mentira, dicen algunos, esa promesa. No, la palabra es eficaz, dice Dios no retarda, sino que ha sido muy paciente para con muchos. Para con muchos, no queriendo que ninguno se vaya para el infierno, así de sencillo, sino que todos se vayan con Dios, se arrepientan y que todos vamos para el cielo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Eso está entre su buena voluntad. Nunca usted diga que la voluntad de Dios es que alguien se pierda. No, iglesia, yo no creo eso y yo no lo abrazo. Que la voluntad de Dios sea que alguien se pierda. Pero entonces Judas, Dios lo creó para que se perdiera. No. Si Judas se hubiese arrepentido, había alcanzado misericordia. Fue Judas el que firmó su sentencia. Dice, para irse a su propio lugar. Ese propio lugar, es decir, Judas mismo firmó. Así como Dios espera en tu libre albedrío que tú firmes para salvación y no para condenación. ¿Está listo para afirmar usted hacia dónde se va a ir? ¿Hacia una eternidad con Dios? ¿Hacia una eternidad sin Dios? Dígame en esta hora de la mañana. Y segundo que vemos en Santiago 1:18, en segundo punto es, nos hizo nacer, dice. Primero, de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Mire, es un nacimiento diferente a la voluntad de la carne. Usted ha nacido de voluntad de carne de mamá y de papá. De nacimiento de voluntad de carne, pero Dios estaba hablando aquí que de su voluntad también estuvo darnos un nuevo nacimiento, no de carne, sino de espíritu. Amén, de espíritu. Usted ya nació y usted y yo ya caminábamos antes de conocer de Cristo, caminamos en esta tierra, trabajábamos, hacíamos, deshacíamos, habíamos nacido de voluntad de carne, pero es tiempo. Apenas Dios nos encontró de nacer de voluntad de espíritu. De voluntad de espíritu. Y esto nos está hablando la palabra en Juan 3, por favor, 3 del 1. Y leamos detenidamente allí lo que dice. Muchos lo hemos escuchado ya, Juan, el evangelio, no la carta, sino el evangelio de San Juan 3, verso 1. Por favor, vamos a leerlo hasta el verso 7. Mire lo que dice la palabra del Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Hasta ahí nomás.
Es muy claro que Dios le está diciendo a un dirigente, si usted lo sigue leyendo más adelante, le está diciendo a un sumo sacerdote, a uno que conocía la ley al revés y al derecho, que había crecido desde pequeño en la ley, en la Torá, en las Sagradas Escrituras, va de noche, se acerca, imagínese, hágase la escena un momento, Jesús en tal sitio, se le acerca un hombre llamado, quizás tapado, escondido, quizás a la misma vez disfrazado para que no le reconocieran los mismos fariseos. Se le acerca a este hombre llamado Nicodemo y le dice: Jesús, maestro, rabí, le está diciendo él, usted viene de parte de Dios, escudriñando poco a poco cómo entrar al reino de los cielos, escudriñando los secretos y los misterios del reino de los cielos. Y Jesús se adelanta y le dice a él: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. No vas a poder ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, dice él. ¿Cómo? Yo ya soy viejo, dice Nicodemo. ¿Cómo voy a poder ingresar nuevamente al vientre de mi madre? Y quizás pudo haber dicho: si ya mi madre ya murió, ¿yo cómo voy a poder nacer de nuevo? Él estaba hablando de una manera carnal. Por eso cuando nosotros no entablamos, no encajamos en lo espiritual, siempre vamos a tratar de hablar en lo lógico, en lo carnal, en lo material. Cuando las cosas del reino de Dios son espirituales, si usted quiere ser una persona que entiende el reino de Dios, tiene que volverse más espiritual. Más espiritual. Entonces es que vamos a ver el reino de los cielos. Y le está diciendo más adelante, dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nazca de agua y de espíritu, agua, arrepentimiento genuino, yendo a las aguas bautismales. El agua representa vida. Le está diciendo: el que no se arrepienta de corazón y vaya a las aguas bautismales de corazón, el que también no reciba el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no va a poder entrar. Primero fue ver, después dice no va a poder entrar. La carne es, y la carne va a volver al polvo. Eso no va a entrar al cielo. Pero lo que nació del Espíritu, Espíritu es, eso sí va a entrar, lo incorruptible. En la resurrección hablan las Sagradas Escrituras que resucitarán los muertos en Cristo, pero ese cuerpo será transformado en espiritual. Inmediatamente. Es una promesa tremenda, pero no va a ser lo material de este mundo, va a ser espiritual. ¿Estamos o no estamos? Dice nacer de nuevo. Y estaba hablando de ese nacimiento que por su voluntad Él dijo: voy a darle otra oportunidad a estas personas. La oportunidad ha venido a tu vida. ¿Cuánto la vas a aprovechar? ¿Cuánto la vas a aprovechar? ¿Ya naciste de nuevo? Te pregunto, ¿tú ya has nacido de nuevo? ¿Te has hecho bautizar? ¿Estás en pos de hacerte bautizar? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Estás buscando el bautismo del Espíritu Santo? Es una promesa en Hechos 2:38. Es muy clara la palabra de Dios. Dice: el que crea y sea bautizado. Vamos a la palabra, por favor. ¿Sí? La palabra en Hechos 2:38, el apóstol Pedro lo dice muy claro acerca del bautismo. Por favor, dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntase. El arrepentimiento quiere decir aguas bautismales. Amén, amén. Y bautiza a cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? El don del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? El Espíritu Santo. Por eso no se conforme simplemente como que yo ya fui bautizado. No, ahora busque la llenura, el sello, la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si usted llega a estas dos metas, lo que habla la palabra, usted va a entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Hay algo maravilloso aquí que está diciendo conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. En la traducción lenguaje actual, me gusta como dice, que fuéramos sus hijos. O sea, de su voluntad, Él decidió que fuéramos sus hijos. En la Biblia Oro, así como en otras, como por ejemplo la BES, dice, aquí también dice, nos ha engendrado para hijos suyos.
nos ha engendrado, de su voluntad nos ha engendrado para ser hijos suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la voluntad de la carne usted no es hijo de Dios. Suena feo, ¿cierto? Suena fuerte. En la voluntad de la carne usted no es hijo de Dios, usted es creación de Dios. Aunque Dios en la voluntad de la carne dice en Isaías 43:7, que lo estuvimos viendo, que dice Él nos formó, nos creó, nos hizo y nos formó para su gloria. Toda la creación es para la gloria de Dios. Aló. Todo lo creado, árboles, animales, todos ríos, mares, todo es para la gloria de Dios. Usted como creación, como yo, éramos para la gloria de Dios, pero ahora hay una mayor voluntad y más grande voluntad que Dios destinó. Yo quiero es que no tan solo sean mis hijos, sean mi creación, sino que entren a ser mis hijos. Pero para ser hijo de Dios tenemos que, ya dijimos, teníamos que ¿qué? Para ser hijos, nacer de nuevo, ser engendrados. Ser engendrados, ¿y en quién? En Cristo Jesús. Usted llegó a ser hijo de Dios, pero en Cristo Jesús. El que se rehúse a recibir a Jesucristo, reconocer a Jesucristo, lo lamento mucho, pero no va a ser hijo de Dios. La palabra de Dios lo dice, sí, en Juan. Vaya por favor ahí en Juan. Vaya ahí en Juan, en el mismo Juan 1:12. No lo estoy inventando. Juan 1:12. Mas a cuanto lo recibieron, ¿sí? Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. O sea que antes no eran hijos de Dios. Amén, amén. Antes no éramos hijos de Dios. Pero una vez que usted recibió a Jesucristo, eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Créalo en el nombre de Jesucristo. Usted ha recibido a Jesucristo, usted ya tiene derecho a ser hijo de Dios. Entonces, ese nacimiento, su voluntad nos engendró en Cristo Jesús. Ahora, ¿mediante qué? ¿Y qué ocurrió? Mediante la fe y mediante la palabra de Dios. Ahí lo dice. En Santiago 1:18 estuvimos observando que usted entra por medio de Jesucristo, pero hay una condición: mediante la palabra. ¿Cuál palabra? Entre otras palabras, creyendo el Evangelio. Mediante el Evangelio. Por eso no rehúse usted leer las Sagradas Escrituras. No rehúse cuando alguien le va a compartir. La fe va a llegar. La vida, el derecho de ser hijo de Dios llegará mediante la misma palabra. El Evangelio. La palabra viene, oír, viene la fe y viene el derecho de usted decir soy hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Están o no están? Lo recibe y eso es lo que produce entonces un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Cuando a mí me predicaron, cuando a mí me hablaron y entré en el trasfondo de qué hizo Jesucristo, pude comprender de que había estado lejos de Dios. Había estado distante del reino de Dios y que así como estaba prácticamente iba para la perdición. Recibí a Jesucristo y hoy tengo la claridad y la fuerza de decir: Señor Dios mío, soy tu hijo, y como hijo voy y oro, como hijo voy y clamo a Dios, como hijo voy y tengo derechos delante del Señor por Cristo Jesús. En Mateo 28:20 es muy claro que también dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, había una tarea y hubo una tarea incluso de medio de los apóstoles y difundir el Evangelio. Si usted y yo no hubiésemos tenido esa oportunidad, esos mártires que hubieran entregado su vida, incluso mártires entrando a la ciudad de Popayán, dando su vida porque eran maltratados, eran tratados como herejes, incluso muchos quemaron porque iban en contra de la religión tradicional y eran perseguidos, ellos dieron su vida. Ellos se entregaron, ellos fueron maltratados con tal de usted y yo tengamos hoy en día el Evangelio. Para poder tener la legalidad de ser hijos de Dios al haber oído el Evangelio correctamente. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuántas personas pueden haber hecho otra cosa o pueden hacer otras cosas? Otras cosas más que preocuparse por fulanitos y sutanitos, si se salvan o no se salvan. ¿Quién le predicó a usted? ¿Quién le llegó con el mensaje a usted? Esa persona pudo haber hecho otra cosa en vez de estar persiguiéndole a usted para que reciba a Cristo. Aló.
Pudo haber hecho otra cosa, pudo haberse ocupado de otra cosa en vez de estar persiguiéndolo a usted para que vaya a una iglesia. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Fielmente perseguirte, alcanzarte, diciendo: no quiero que te pierdas, quiero que seas mi hijo, aceptame, deja, entre otras palabras, en Cristo Jesús, dice el Padre, en Cristo Jesús, déjame adoptarte. Déjame adoptarte. ¿Has cedido? ¿No has cedido? ¿Qué está ocurriendo en tu corazón? Le pregunto en esta hora. Y mire lo que decía también ahí. Íbamos viendo, de su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra para que fuéramos, en Santiago, estamos viendo el texto base de Santiago 1:18, para que fuéramos primeros, primicias de su creación, dice en Reina Valera, primicias de su creación. En la Nueva Internacional está diciendo para que fuéramos primeros y mejores de la creación. Me gusta como dice ahí. Dios ha querido, en su buena y perfecta voluntad, desde un inicio, que te creó, te formó, te hizo y te volvió a engendrar en Cristo Jesús, ha querido que usted sea cabeza y no cola. Esa ha sido la voluntad. Pero muchos están siendo cola es porque quieren. Porque, no, es que la voluntad de Dios es que yo sea aquí cola. No, estás leyendo mal la palabra, porque Dios está diciendo que ha querido es que seas cabeza y no cola. Gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 28:13. Gloria a Dios. ¿Estamos recibiendo o no? Algunos pueden decir, pero es que yo he escuchado. Pero si he escuchado, ¿por qué no he aplicado entonces? Aló. Tenemos que aplicar, y cuantas veces Dios tenga que darte el mensaje, lo va a hacer para que un día no tengas excusa. 28:13, ¿qué dice? El Señor, en esta versión dice: el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a sus mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Mire lo que está diciendo Dios. En su perfecta voluntad está de que tú estés siempre en la cima. Esa ha sido siempre la voluntad de Dios. Pero también está diciendo: presta atención. ¿Querés ser cabeza? Presta atención. Pero muchos queremos ser cabeza sin prestar atención. Aló. Muchos queremos ser cabeza, pero facilito, sin esmero, sin esforzarse, sin sacrificar un poquito de nosotros. Queremos lo más fácil. Hombre, lo más difícil ya lo hizo Dios, ir a la cruz. Y dice la palabra, lo estuvimos viendo el jueves, que Dios no permite una tentación más allá de la que tú puedas soportar. O sea, que si Dios permite la tentación es porque tú la puedes soportar. Es posible soportar. Que usted no quiera enfrentarla es otra cuestión. Lo estuvimos viendo el jueves. Ahora, Dios está diciendo: presta atención a mis mandamientos, a lo que yo te mando, porque cada mandamiento que Dios está mandando es por tu propio bien. No es por fregarte la vida. Dios no quiere fregarle la vida a nadie. Incluso por eso nos dio libre albedrío. Tú escoge. Yo no te voy a rogar, no te voy a suplicar, no te voy a exigir si tú no quieres. Aquí está la carta. Aquí está todo lo que he hecho. Hasta di mi vida, entregué a mi hijo, fui allá, hice todo. Escoge tú. Qué maravilloso es Dios. Amén, amén. Qué poderoso es Dios. Si yo puedo predicarles otra cosa, pero no, es que el evangelio consta de Jesucristo. Yo no le puedo predicar, como le he dicho muchas veces, cosas emocionalismo que a usted le hagan palpitar para cosas terrenales. No. Incluso aquí, si usted lo ve desde un punto, hombre, Dios te quiere ver bien incluso aquí en la tierra. Sí. Porque el que es hijo de Dios, dice la palabra que Él lo cuida. Él lo protege. El Señor quiere que seas cabeza. ¿Y qué quiere decir cabeza? ¿Qué le quiere decir al pueblo cuando dice quiero que seas cabeza? O sea, que usted sea líder, que usted que tenga autoridad y que usted tenga prominencia. Eso es ser cabeza. ¿Qué es ser cabeza? Es como si Dios le dijera a Michelle, le dijera a Héctor, le dijera a Fermari: yo quiero que ustedes sean cabeza. Entre ellos, ¿qué? Que sean líderes, siempre sean líderes. Siempre gobiernen. Recuerde que el principio de Dios fue gobierna.
Hay un chip y dentro de nosotros hay un código que dice gobierna. Siempre le tira a ser cabeza. Pero hay unos requisitos para ser cabeza. Y eso es lo que no queremos, seguir los requisitos. Quiero que seas líder, pero quiero que también seas autoridad. Alguien que gobierna tiene autoridad. En Cristo Jesús nos fue otorgada esa autoridad que perdimos cuando Adán cayó. Y dice que seas prominente, que seas una persona prominente, una persona que transciende, una persona que impregna a otros de lo que es. Que le puedan decir a otras personas: Héctor, quiero lo que vos tenés, deseo lo que tenés. ¿Qué estás haciendo? Me gusta. Yo no sé, tenés algo que atrae, algo que es fértil, algo que es tierra deseable. Y la palabra de Dios dice que Dios quiere que seamos tierra deseable. Que si somos personas que empiezan a avanzar en el comercio, en la empresa, que otras personas digan: me gustaría que me permitas ser tu socio, porque eres tierra deseable y otros quieren untarse de lo que vos tenés. Ser prominente, eso quiere Dios. Pero ser cola es todo lo contrario. Ser cola es debilidad. Es una persona débil, es una persona también que es sumisa a los deseos de este mundo. Es una persona sumisa al fracaso. ¿Me voy a entender? Eso es ser cola. Una persona sumisa al fracaso es una persona que no tiene poder, que intenta hacer todo lo que quiere hacer, pero no tiene poder ni de impactar esta tierra, porque no puede impactar el campo espiritual. Y sabemos que primero funciona lo espiritual. Aunque muchos lo nieguen, primero funciona lo espiritual. La palabra de Dios dice que esto visible fue hecho de lo invisible. Lo visible fue hecho de lo invisible, de lo espiritual, entre otras palabras. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Entonces está diciendo que quiere que seamos primeros. Grábate y nunca lo olvides, que Dios quiere que tú seas primero, cabeza, que tú seas el mejor. Siempre Dios ha querido que tú seas el mejor. Bueno, pero es que ¿por qué Dios me tiene así? Si es que quiere que yo sea cabeza, ¿y por qué quiere que sea mejor? ¿Por qué me tiene así? No le eche la culpa a Dios. Y como empezamos este mensaje, no trate de contradecir a Dios. Usted mismo, nosotros mismos somos los que retrasamos los planes de Dios. Nosotros mismos somos los que nos queremos ir a veces en contra de nuestro Dios, y lo hemos estado predicando hace 3 mensajes que estuvimos viendo. Nosotros mismos somos los que alteramos prácticamente un destino. Nosotros mismos somos los que buscamos siempre hacer lo que a nosotros nos place y no lo que a Dios le place. ¿Aló? Entonces Dios estaba diciendo ahí: sean los mejores. Y en Jeremías, por favor, vamos aterrizando. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, ¿qué dice la palabra del Señor? Leámoslo. Si vino Jeremías hoy o no vino Jeremías. Se fue de paseo. Se fue, dijo un pastor, se fue de piscina hoy. Jeremías. Jeremías, por favor, 29:11. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en esta versión. Alguien que lo lea en la Reina Valera a todo pulmón. ¿Quién la tiene por ahí? Por favor. Léalo. Amén. Miren lo que dice en esta versión, nueva versión internacional. Me gusta como dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria al Señor. Eso es lo que quiere Dios, y esos son los pensamientos de Dios. Qué maravillosa promesa. Lo mejor quiere darte Dios como buen padre. Yo creo que como ustedes, los que somos padres, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Sí o no? Lo mejor a nuestros hijos. Queremos darle lo que quizás, entre comillas, no logramos tener nosotros. A veces me pongo a ver a mi hijo y por momentos, porque venimos como con una cultura que tenemos que ir sacando, que queremos cohibirles muchas cosas a nuestros hijos, ¿sí o no?
Quizás a nosotros nos cohibieron muchas cosas por la época, por la necesidad, por las circunstancias duras que se pasaban. Fuimos cohibidos en nuestra niñez de muchas cosas. ¿Sí o no? De verdad que miro a mi hijo y yo digo, pero yo ¿por qué le voy a cohibir a mi hijo algo que hombre le puede beneficiar? Es un niño. ¿Quiere jugar? Vaya, mi hijo, juegue. De verdad, simplemente tenga cuidado. Pero no le puedo cohibir. Es un niño que todavía anda en una época hiperactiva. No puedo decir cállese, porque a veces uno le provoca eso, ¿cierto? Mucha bulla. Y yo les he dicho a muchas personas, y a veces le digo, y ahí me reargullo. Un día el Señor me dice, ¿qué tal que el hijo, en vez de usted puede decir, hable mi hijo, y fuera todo lo contrario? Estése quieto. ¿Qué tal que Dios nos libre y bendito Dios que nos libró, pero tener un hijo que quizás en estado vegetal sería más duro? ¿Sí o no? Entonces, de una u otra manera, no les cohibamos. Queremos darles lo mejor, lo que a ellos les hace feliz. De una manera los pone alegres, contentos, pero que sabemos que está en el buen trato de Dios, en la buena voluntad. Que usted sabe en su voluntad, su propia voluntad como papá, dice, no, eso no le afecta a mi hijo, antes le hace bien. Si como padres terrenales nosotros buscamos el bienestar para nuestros hijos, cuánto más Dios, que quiere verte feliz y lo mejor, en lo mejor. Que Dios te pueda decir, vea hijo, yo quiero ponerlo a usted como cabeza y que sea principal en medio de todo lo que usted es. En medio de todo lo que haga, que usted pueda representarme. Ole, ¿y vos cómo lograste tal cosa? ¿Cómo tenés esa posición? ¿Cómo tenés? Y yo poder decir, es por mi Padre que está en los cielos. Es por mi Señor. Es por Dios, y glorificar a Dios en todo sentido. Alabanzas a Dios. Dale ese fuerte aplauso al Cristo viviente. Gloria a Dios. Y aquí lo está diciendo y vamos aterrizando con Génesis 1:26. Génesis, por favor, 1:26. Y dice la palabra del Señor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles y que se arrastran en el suelo. Gloria a Dios. Romanos 8:17, por favor. Romanos 8:17. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Por favor, atentos. Romanos 8:17. Llegamos. Dice la palabra del Señor. Y somos hijos. Somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos concluyendo y cerramos con este versículo y con esto. Que Dios estaba diciendo en Santiago 1:18, de su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra para que fuéramos primicias y los mejores de entre la creación. De entre la creación. Está diciendo el Señor, siempre ha querido el Señor que tú predomines por encima de toda la creación. Ese ha sido bueno el deseo de Dios. Y nos lo ha entregado en Cristo Jesús. Está diciendo que Cristo heredó todo. Cristo heredó todo. Y ahora nosotros, los que creemos en Cristo, hemos entrado a ser coherederos. ¿Qué posición tiene Jesús? Le pregunto, ¿qué posición tiene Jesús? Dueño de todo. Le fue otorgado todo, dominio de todo, autoridad, poder de todo a Jesucristo. Y ahora nos está diciendo, ustedes, si permanecen en Jesús, ustedes también, juntamente con Él, son herederos, son dueños, tienen autoridad, tienen poder, tienen bendición, tienen reino. Qué maravilloso es Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Mire lo que le está diciendo. Ahora usted lo que tiene que hacer es creer. Soy hijo de Dios. He nacido de nuevo. Yo le digo y le animo en esta hora de la mañana, por favor, nazca de nuevo. No desaproveche la oportunidad que Dios le está dando. Nazca de nuevo. Acepte a Jesucristo en su corazón. Jesucristo es el todo, es el código para entrar a los cielos. Amén, amén. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies.